Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estén aquí presentes. Este día vamos a tener en el seminario con el título ¿Los plaguicidas usados en la campaña contra el dengue son realmente un beneficio? Y tenemos el gusto de contar con la doctora Cristina Caldera Muñoz. Ella tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, es miembro de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas desde el año 2016, así como también es miembro de la Sociedad Mexicana de Toxicología SOMTOX desde el año 2014. Ella ha participado como ponente en diferentes foros, en la Caravana Toxitour, que fue en el año 2019, en la Jornada de Conferencias por la Salud Humana y del Planeta, también en el año 2019, en el Foro Ambiental Ciudadano de León, en el Parlamento de Derechos Humanos, entre otros participaciones como ponente. Y todo sobre la temática de plaguicidas, que nos parece un tema muy importante que debemos de conocer todos. Por su investigación también sobre plaguicidas peligrosos, se le han otorgado reconocimientos de diversas asociaciones. Entonces, como verán todos nuestros invitados, pues tenemos una persona conocedora del tema y pues vamos a iniciar este seminario muy importante para todos. Ok, Cristina Caldera, si gustas empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera primero agradecer al colectivo Educación Ambiental el favor que me hicieron de invitarme a dar esta conferencia. Entonces, iniciamos. Ok. El tema que nos ocupa es los plaguicidas usados en la campaña contra el dengue. ¿Son realmente un beneficio? A primera impresión podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque es lo que siempre se nos ha manejado. Pero cuando estamos nosotros viendo estas diapositivas y estas imágenes, vemos que se aplican insecticidas en kinder, se aplican insecticidas sin ninguna equipo de protección, y aquí lo vemos, es el arranque de una campaña donde me imagino que es alguna funcionaria y vean ustedes la forma en que se usa, ¿no? La otra situación es cómo lo está aplicando una persona totalmente sin protección. Aquí están abriendo un tinaco que está cerrado herméticamente, por lo cual no tiene por qué haber larvas adentro. Cristina, no estamos viendo la presentación. Ajá, ¿Ya la están viendo? No, a ver. no. A ver, permítanme. ¿Aquí la vemos? No. ¿Tampoco? No, hace un momento se veía. ¿Hace un momento sí se veía? Sí, cuando empezaste, sí. Pero fue cuando ya la puse. Ya está, Cristina. ¿Sí? Ok, pero la voy a poner en macro a ver si la seguimos viendo. Sí, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ajá, sí. Está bien, ok. Bueno, entonces comenzamos otra vez. Entonces les decía que aparentemente, como siempre nos los han manejado, los plaguicidas son un beneficio para preservarnos de la enfermedad del dengue, el zika y el chikungunya. Pero cuando nosotros vemos estas imágenes en las que se están aplicando en escuelas, en una calle, en un tinaco, una camioneta fumigando y aquí una funcionaria inaugurando una campaña de fumigaciones, vemos que no trae ninguna protección ninguna de estas personas, ¿no? Como si los plaguicidas fueran algo sumamente inocuo que no
no daña a ninguna persona y menos a otro tipo de animales, ¿no? Entonces, vemos aquí en primer lugar el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, zika y chikungunya, ¿sí? Pero le digo, todas estas imágenes son realmente criminales, ¿sí? ¿Por qué? Porque le digo, están usando sustancias que son prohibidas en otros países, que son altamente peligrosas y que si ustedes hablan y preguntan a Secretaría de Salud o con cualquier funcionario, la Secretaría de Salud nos va a decir que son sustancias inocuas, que no afectan al hombre, que están autorizadas por la OMS, y etcétera, lo cual pues no es cierto, ¿no? Entonces, vamos a iniciar que los brotes de dengue, chikungunya y zika a nivel nacional e internacional van en aumento. Esto es por cambio climático, por incremento de la población mundial, por la cultura y educación de la población que vemos que tiran la basura en todas partes. Y aquí, ¿hay algún problema? Estaba oyendo ruido. ¿Está bien? Ok. Les digo, los basureros son los principales criaderos, o sea, basureros como en este caso, son los principales criaderos de las larvas del mosquito. ¿Sí? Perdón. Otra circunstancia que está haciendo que aumente estas enfermedades es precisamente por el abuso en el control químico y la resistencia de los insectos plaga. La muerte de los depredadores de estos insectos y la falta de controles biológicos y físicos. Y por último, la afectación de la inmunidad de la población y por lo tanto mayor susceptibilidad a enfermedades. Ahora, ¿de qué están constituidos los insecticidas? Tenemos los piretroides, que son sustancias que son neurotóxicas, que son alteradores hormonales o perturbadores hormonales. Y en negro podemos ver los que se aplican en la campaña del dengue. Los siguientes son los organofosforados, que aquí en la introducción que ustedes vieron en el cartel, los organofosforados fueron plaguicidas que solamente sufrieron una modificación porque estos eran los que se usaban para las cámaras las cámaras de gas que usaban los nazis contra los judíos. O sea, lo que les aplicaba era una molécula a base de organofosforado, ¿sí? Lo único que hicieron ciertos investigadores fueron bajar la dosis, modificar la fórmula y se convirtieron en plaguicidas. Pero el principio es el mismo, el principio activo es el mismo. Son, digo, realmente, como les comentaba, la cámara de gas ahora son las ciudades donde nos aplican estos plaguicidas directamente a las personas y a los animales. Los organofosforados contienen en su elaboración fósforo, y por eso es su nombre. Son los que tienen mayor toxicidad, son neurotóxicos también y perturbadores hormonales. Y vemos igual en negro los más usados, por ejemplo, Temefos, que es el que se aplica en el agua para matar a las larvas. Clorpirifos, que es súper peligrosísimo porque contiene cloro y fósforo en su fórmula y es un insecticida que es doblemente más peligroso, que ya se sabe que afecta el sistema nervioso, principalmente el cerebro de los bebés, incluidos desde embriones y fetos, y que en Estados Unidos ya lo habían prohibido, pero con el gobierno anterior lo volvieron
a utilizar y ahorita es una constante de las organizaciones pedir que se prohíba este plaguicida. Malathion, junto con el glifosato, si recuerdan, el glifosato es el herbicida que ahorita está en mucha controversia aquí en México por la prohibición y los que están en contra de que se prohíba. Los dos, en marzo de 2015, fueron declarados por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígenos. Ojo, cuando se dice probablemente cancerígenos, es que la realidad es que son cancerígenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Malathion está asociado con cáncer de próstata, con otros tipos de cáncer como linfoma no Hodgkin. Entonces, claro que ya hay un problema que es cancerígeno. Y pirimipometil, que también se usa en las nebulizaciones, y como les digo, todos estos son súper peligrosos. El paratión, pues no se diga, el paratión metílico, que lo usan ampliamente en la agricultura, y diacinón, que también es malísimo, ¿no? Y los carbamatos, que son también neurotóxicos, y que las formulaciones que se usan, estas principalmente en las formas intradomiciliarias, es Propoxur y Bendiocar. Ahora, tenemos nuevos insecticidas que son los neonicotinoides, que es, por ejemplo, el imidacloprid, que es altamente tóxico para abejas. El fipronil, igual. Ojo, estos dos también se usan mucho en veterinaria. Y tenemos posteriormente el espinosí, como el espinosar. Igual se usa como larvicida, altamente tóxico para las abejas. Y piridina, hormona juvenil análoga imitadora, que es metopreno y piriproxifeno, los cuales afectan el desarrollo del sistema nervioso. Y si recuerdan que se ha hablado mucho que el Zika causa la microcefalia, hay más de 15 artículos que yo he encontrado en que es totalmente una mentira. Es el piriproxifen en combinación con años y años de usar otro tipo de larvicidas, como Temepos y como Espinosar, que fue lo que causó los niños con microcefalia en Brasil, recuerdo en los años, no sé, 2015, 2016, que fue en el campeonato de fútbol, que avisaban a las mujeres que no fueran, a las mujeres embarazadas, porque podrían tener un niño con microcefalia. Posteriormente voy a dar un dato sobre eso. Bueno, ¿en dónde encontramos estos insecticidas? Pues en los plaguicidas que usamos en muchas familias, incluso diario, en sus casas, insecticidas domésticos, las espirales, las plaquitas, insecticidas domésticos de jardín, en la agricultura, y otra vez veamos que clorpirifos y cipermetrina se usan ampliamente en la agricultura. Y también en los productos antipulgas y garrapaticidas de uso veterinario. Bueno, ¿en dónde más encontramos esto? Esto puede ser tanto una aplicación vía aérea, por medio de avionetas, tanto en la campaña del dengue como en la agricultura. ¿Y qué vemos aquí? Que al hacerse la aplicación de tanto por tierra como por aire, la absorción va a ser del 1 al 10% únicamente del plaguicida. Y la volatilización va a ser del 0 al 90%. ¿Sí? Entonces hablamos que hasta un 10% se va a utilizar y el 90% se va a perder. ¿A dónde va este producto? Por escorrentía, se va hacia ríos, por lixiviación también,
del 1 al 5%, hasta llegar a aguas subterráneas. Entonces, para que ustedes vean que realmente esta aplicación de plaguicidas no es de lo que nos hablan, ¿no? Normalmente, o sea, no se aprovecha, la mayor parte del producto se pierde y va a llegar a los lugares menos adecuados, a contaminar el agua que estamos tomando y a enfermar a las personas y a los animales. Otro tipo de fumigación es, por ejemplo, la aérea del dengue. También se usa en otros países y en el sur y en Tamaulipas me he dado cuenta que fumigan de esta manera, ¿sí? Y las normales aquí en el centro y en el estado de Guanajuato es la motomochila. Igual vean, sin ninguna protección en absoluto. Y aquí vemos un perrito, ¿sí? Aquí me agradaría mucho pedir nuevamente a las organizaciones defensoras de animales, porque esto también es maltrato animal, ¿sí? O sea, no nada más el que los dueños de los perros los dejen en condiciones terribles, esto también es maltrato animal, y la muerte de los animales sigue siendo silenciosa y desafortunadamente muy mal diagnosticada, casi siempre. Bueno, aquí vemos otra forma, que es la aplicación de bolsitas. Aquí vemos son más o menos de 100 gramos. Aquí estamos hablando de que es la aplicación para 200,000 litros y no para un tinaco de 1,500 litros que fuera ¿no? Igual, ninguna protección. Y aquí, pues la forma más común que hemos recibido varios es las fumigaciones en las calles, las nebulizaciones es la forma correcta, en las calles. Y aquí vemos también, no está muy claro, pero aquí vemos gente a la cual está cayendo directamente. Bueno, esto es una lámina de 2010, pero me gusta usarla porque aquí se empieza a ver cómo en estados donde normalmente no había dengue, empieza a haber, ¿sí? Y vemos que el mosquito ya está en otro tipo de ambientes y de niveles de altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, lo común era que no pasara de los 1,600 metros. En 2010 ya estamos hablando de que ya llegó hasta los 2,400 metros. Los que conozcan o los que sean de Guanajuato, del estado, la Sierra de Santa Rosa está más o menos a esa altura, 2,400, y ya se presentaban mosquitos aedes en ese lugar, ¿sí? Que no necesariamente porque haya moscos aedes va a haber dengue. Esa es otra cosa que es muy importante que sepamos. Voy a hacer una analogía. Todos sabemos que un perro transmite rabia. Si a mí me muerde un perro o una jauría de perros que no tienen rabia, no me va a pasar nada más que posiblemente una fuerte infección. Pero no me van a transmitir la rabia porque no la tienen, ¿sí? Igual en este caso, el mosquito Aedes tiene que picar a una persona infectada para infectarse de el dengue. Si a uno le pican los mosquitos Aedes sin que tenga dengue, no va a pasar absolutamente nada. Porque les digo, la transmisión del dengue es de picar a una persona enferma y luego picar a una sana para transmitirle la enfermedad y así seguir con más, ¿no? Pero si el mosquito no tiene esa enfermedad, no va a transmitir nada. Esta lámina es un regalo de mi asesora, la doctora Albert.
una presentación que ella hizo en el Congreso Nacional de Toxicología en San Luis Potosí en 2019, donde justamente aquí nos indican un cuadro cuáles son los plaguicidas. Todos estos son los usados en la campaña del dengue, de los cuales encontramos que malatión y imidacloprid ya están declarados por la OMS y por la Unión Europea, ¿sí?, de que son plaguicidas prohibidos por ser probablemente, no prohibidos, son plaguicidas probablemente carcinogénicos, como lo que les decía, realmente son carcinogénicos. Y en el caso del imidacloprid es prohibido en la Unión Europea. Entonces, si vemos que todos estos son plaguicidas altamente peligrosos y que la gran mayoría tienen actividad hormonal, o sea que nos alteran las hormonas, lo que nos dice la doctora es, a pesar de que las autoridades deben conocer los riesgos de los plaguicidas, que son agentes con actividad hormonal, y la importancia de controlar su uso, deben disponer de la información internacional actualizada. Sin embargo, la Secretaría de Salud recomienda que se usen estos plaguicidas en las fumigaciones para el control del vector del dengue y someter a las poblaciones, perdón, aquí voy a cambiarlo porque se me pierde. Ahora sí. Y someter a las poblaciones de estas zonas a enormes riesgos de corto y largo plazo. Y obliga a cuestionar a qué se deben estas irresponsables decisiones oficiales. ¿Sí? Que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos. Digo, no creo que habiendo tanta información desde hace más de 50 años de que los plaguicidas son peligrosos, estén nuestras servidores públicos insistiendo y negando que los plaguicidas son peligrosos, porque esto lo hace tanto Secretaría de Salud como Zagarpa y Senacica. Entonces, hemos visto ya algunos visos de que esto está cambiando, pero no con la velocidad que debería de ser el cambio, porque mientras se siga aplicando estos plaguicidas, vamos a seguir teniendo enfermedades y mucha contaminación. Bueno, continúo. Aquí tenemos otra vez una analogía. Esta imagen y esta son muy parecidas. Esa fue la razón por la que lo puse. Si ustedes ven, en los años 50 es la aplicación del DDT y vemos a los niños detrás de la camioneta que van nebulizando. Y aquí, estas son imágenes de 2010 para acá, en la que la gente va detrás de la camioneta que va nebulizando, ¿no? Digo, yo creo que ya debería de haber más información para que estas personas no se pongan en riesgo. ¿Sí? Y vemos también cómo nebulizaban a la gente en los balnearios, porque al DDT se le consideraba el insecticida milagro, ¿no? O sea, vino a resolver la malaria y muchas enfermedades, aparentemente en un principio, pero ahora todos sabemos que la mayoría del mundo tenemos residuos de malatión en de DDT en nuestro organismo. Y es un plaguicida altamente, además de ser altamente peligroso, es altamente acumulable en nuestro organismo. Entonces, y es también persistente, entonces, por eso
a pesar de que nosotros ya no tenemos esa exposición, lo seguimos teniendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y que vemos también aquí la nebulización a inmigrantes, que también es un crimen, el que hagan eso con las personas, no importa de qué lugar del mundo sean, ¿no? Le digo otros actos criminales, aquí vemos las camionetas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, no una, sino quizá 3, aquí vemos 2, igual con la gente afuera, nebulizando kinder, calles, y a la gente, ¿no? Aquí va un niño que le va a llegar el chorro del plaguicida. Este otro crimen, una mujer no puede usar, no pueden fumigar, ¿sí? Contra, bueno, aquí es contra el dengue, pero ella no debe de usar ningún plaguicida y está por norma, ¿no? Aquí vemos otra vez una camioneta fumigando gente. Este podría ser un ejemplo de cómo sí se debe de usar el equipo de protección, pero el señor no trae botas que debería de traer, trae tenis, y para el caso, pues no es la protección adecuada. Y aquí una mujer que está recibiendo doble dosis de plaguicidas, que además normalmente son diferentes, ¿no? La aplicación en cunas, en las camas, nosotros no nos damos cuenta, pero aquí están los súper, y aquí están directamente aplicándolo sobre la ropa, que esta ropa pues se la va a poner un niño, se la puede poner un bebé, un adulto, un enfermo, etc. Y aquí la aplicación de larvicidas en el agua, igual la aplicación es una sobredosis, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, es 1 miligramo por litro, y aquí como ustedes ven, si se aplican 3, 4, 5 bolsitas de 20 o de 100 gramos, estamos hablando, aquí podrían ser 4, no sé, pero aquí sería la dosis, si son de 20 gramos, para 40 mililitros, y si son de 100, para 400 mililitros, ¿no? Entonces, no, perdón, si son de 20 gramos serían para 80 mililitros. ¿Sí? Entonces, ni siquiera es la dosis que está marcando la OMS lo que se está aplicando. Aquí esta parte sería más fácil simplemente poner una tapa en lugar de aplicar esto en agua que posiblemente la gente la use hasta para tomar. Y esto, como les digo, es lo más aberrante, tener un rotoplas con una tapa herméticamente sellada y que apliquen este insecticida. Esta es otro crimen y una afectación a los derechos de los niños, ¿no? Se está aplicando, el señor sí trae un cubrebocas, no trae guantes, igual no trae el equipo adecuado, ¿sí? Porque no nada más es un uniforme, es un equipo precisamente para que el plaguicida no les vaya a afectar, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Un niño sin ninguna protección, a escasos metros, aquí se ve que debe de ser alimentos, y en la otra persona igual, sin ninguna protección, ¿no? Bueno, nada más un caso. Pero les digo, esto no es posible que lo hagan con un niño a un lado. Por favor, digo, ¿qué está pasando aquí? Y aquí vemos una anciana protegida por otra, donde acaban de nebulizar. Otra persona que tiene totalmente descubiertos sus brazos, piernas. El brigadista está un poquito más protegido. Aquí se supone que es una mujer embarazada, envuelta en una nube tóxica. Y aquí las niñas, donde se les está demostrando cómo es la campaña del dengue.
Esto se llama violencia ambiental contra las mujeres, ¿sí? Porque vemos aquí mujeres de todas las edades, desde bebés hasta ancianos. Igual, los aplicadores, aquí sí con todas las de la ley de equipo de protección. Y digo, ¿cómo es que aplican esto cuando están estas personas aquí? Y aquí una mujer embarazada, igual. Y en la norma 232 de 2009, dice, si el producto contiene ingredientes activos del grupo de organofosforados y carbamatos, debe incluirse la leyenda los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactación son más susceptibles al riesgo por el uso de este producto. Siga correctamente las instrucciones. Esto en otros países se llama violencia ambiental contra las mujeres. En México todavía no se ha ni siquiera pensado eso. Ahora, esto es una gráfica de 108 estudios científicos a nivel mundial que la organización de la doctora Theo Colborn recopiló e hicieron esta gráfica. Y aquí vemos perfectamente, es acerca de la permetrina, que fue uno de los plaguicidas que se estuvieron nebulizando, según tengo entendido, en Guanajuato, en el estado, desde 2007 hasta 2012. Posiblemente en algunos lugares lo sigan usando, en otros ya no nos dicen, pero es uno de los más peligrosos. Y lo que vemos es la afectación, en primer lugar, sistema nervioso, después comportamiento, sistema inmune, reproducción femenina, hígado, ADN, reproducción masculina, etc. Y como ven, es una maravilla para afectarnos esta sustancia que se llama permetrina. Ahora, aquí quiero explicar una cosa. Espero ser lo más clara posible para esta explicación. Permítanme. Bueno, los plaguicidas, una de sus funciones es que causan lo que se llama la muerte celular programada o apoptosis. También lo conocemos como el suicidio celular. Y también generan células cancerígenas. El cáncer, ¿por qué se da? Es una enfermedad causada por una pérdida del control del crecimiento y de la apoptosis en las células. El ejemplo es este. Tenemos una célula normal que al irse dividiendo va a llegar un momento que tenga un daño celular irreparable, ¿sí? En ese momento la célula empieza a temblar y posteriormente muere o comete el suicidio que se llama apoptosis, ¿sí? Bueno, en el caso de las células tumorales, empieza a dividirse y resulta que hay una mutación en esa célula, en alguna de las células. Esta célula se sigue dividiendo y hay una segunda mutación y continúan las mutaciones hasta llegar a un crecimiento descontrolado. Es la formación de un tumor. Los tumores tienen estas características. Tienen una capacidad de crecimiento ilimitada. Tienen la capacidad de evadir la apoptosis, o sea, las células cancerígenas no se mueren. La otra es invasión y metástasis a otros órganos. Y la capacidad angiogénica, en otras palabras, es la capacidad que tienen para producir vasos, arterias, venas, para tener irrigación y nutrición en esas células que va a seguir
creciendo en forma de cáncer. Sí, espero que haya quedado claro eso. El problema de los plaguicidas es que la apoptosis la pueden causar antes o después y de cualquier manera van a afectar los órganos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. El hígado, vamos a suponer que las células del hígado duren 3 semanas de vida. Lo que van a hacer los plaguicidas es que pueden causar la muerte a la primera semana o bien hasta la cuarta. ¿Sí? Si lo hacen a la primera semana, ese hígado no tiene la capacidad de reproducir esas células tan rápidamente. Entonces, ese hígado se va a enfermar, va a tener una insuficiencia en su funcionamiento, o sea, una insuficiencia hepática, o va a tener una cirrosis porque ya hay un daño, o bien un cáncer, ¿sí? O en el caso de que llegue hasta la cuarta semana, va a estar también otro problema similar, porque estas células ya van a llegar enfermas a la cuarta semana, ¿sí? Y todavía no han muerto. Entonces, el hígado ya empieza a tener algún problema porque ya está enfermo o porque las células ya están degenerándose y ya están causando un problema en el hígado. Bueno, espero que haya quedado claro la explicación. Entonces, posteriormente vamos a decir que permetrina, principalmente cuando yo empecé a estudiar esto, era básicamente la permetrina la que estaban aplicando. Entonces, la permetrina nos va a causar varios tipos de cáncer como leucemia, como el cáncer de mama y de otros tipos. Nos va a causar partos prematuros, malformaciones como labio leporino, autismo, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. También tenemos las enfermedades autoinmunes, que son fibromialgia, fatiga crónica, esclerosis, síndrome de Guillain-Barré, lupus en adultos, lupus eritematoso neonatal, del cual tengo un testimonio de una bebé en Irapuato. Y algo muy importante y muy triste es que, desgraciadamente, muy pocos médicos pueden diagnosticar este tipo de enfermedades. Pero lo más grave es que al diagnosticarlas no saben la causa. Y normalmente he estado escuchando últimamente que el problema es el estrés, que el problema es que ahora las mujeres nos estamos volviendo con edad muy vulnerables y nos dan fácilmente enfermedades. Y tengo conocimiento de, aquí en Guanajuato, de 5 personas con disautonomía, personas muy cercanas a mí, y 2 personas de unión, al mismo tiempo que muchas amistades, o como digo, personas conocidas están teniendo otro tipo de enfermedades, enfermedad de Crohn, celiaquía, por ejemplo, que casi todas estas enfermedades de las que estamos hablando son autoinmunes y que al igual se están presentando en los animales, en las mascotas. Entonces, es otra vez un llamado de atención. Los veterinarios no llevamos toxicología, era únicamente unas cuantas clases de entonces arsénico, cianuro, una que otra sustancia de intoxicación, por ejemplo, los raticidas, pero realmente nosotros no llevamos una materia como se debe de toxicología, los médicos tampoco, ni los ortodoncistas, ni los agrónomos. Entonces, es muy importante que estas materias se lleven en estas, química también,
y en todas las carreras que tengan que ver con tóxicos, ¿no? O con el área agropecuaria, porque se está presentando tantas enfermedades causadas por los agrotóxicos y por plaguicidas en general, y los médicos veterinarios no sabemos diagnosticar muchas de estas enfermedades. Otras enfermedades en general causadas por plaguicidas, y aquí vemos de sistema endocrino, que les comentaba, la alteración hormonal, diabetes tipo 2, que no nada más es por herencia, o sea, hay muchas personas que están presentando diabetes, y niños, que es lo más grave, niños con obesidad, que no nada más es por la alimentación, por comer los alimentos chatarras, sino porque estos niños ya estuvieron cuando eran fetos dentro de su madre, estuvieron expuestos a plaguicidas que posteriormente van a tener problemas de obesidad en la infancia y en la adultez. Problemas cardiovasculares como hipertensión y como otras afectaciones al corazón en niños principalmente, problemas respiratorios, problemas renales, insuficiencia renal se está presentando mucho, lupus, que ya habíamos hablado un poquito de esto, que es un problema autoinmune, y enfermedades del sistema nervioso, digestivo, reproductivo, etc. Ahora, en Guanajuato, a mí me llamó mucho la atención que este caso que tuve de un gatito en 2013, es lo mismo que estaba pasando con niños que están naciendo con anencefalia. Si ustedes ven, hay una depresión en esta parte del cráneo del niño porque falta un pedazo de cráneo. El cerebro aquí está salido, en el caso del gatito está hundido, casi no tenía cerebro, y los ojos saltados. O sea, es exactamente el mismo problema en una mascota que en un bebé. Esto es lo que se llama espina bífida o mielomeningocele, el pie equinovaro, un problema de hidrocefalia y de microcefalia. Como les digo, todo esto presentado en bebés en Guanajuato, y las malformaciones que se están presentando en bebés y cachorros expuestos a plaguicidas, y vemos que prácticamente esto es en bebés y son los mismos casos. Digo, este caso no es el mismo del bebé, pero vemos cerebros totalmente malformados, ¿sí? Y hemisferios más grandes uno que el otro, o en que no están ni siquiera unidos. Entonces, le digo, es tremendo lo que se está presentando. ¿Sí? Aquí vemos me tapa y lo pierdo. Bueno, lo que está causando en las personas que trabajan, que es, por ejemplo, las personas que tienen control de vectores de enfermedades transmisibles, personal de salud, trabajadores de programas de control y erradicación de enfermedades, como el dengue, Zika, y cuáles son las afectaciones por exposición crónica por organofosforados, que son dolor de cabeza, presión en las sienes, anorexia, problemas de sueño, de orientación espacial, alteraciones mentales diversas, secuelas neurológicas periféricas, como neuritis paralítica, síndromes depresivos. Esto es hecho por una Comisión Técnica Médica de Argentina. Es una tristeza que en este país no tengamos esa información. Otras situaciones, las exposiciones a malationes por las fumigaciones antidengue y a otros plaguicidas organofosforados, son los
antecedentes en los progenitores de 80 niños con mielomeningocele. Recuerdan, esta es la enfermedad que también se le llama espina bífida. Entonces, aquí está muy claro que Malatión no debe de ser usado ni en campañas contra dengue ni en agricultura, porque el efecto es el mismo, está afectando a la gente y sobre todo a los bebés. Estos son la mayoría de casos míos que yo tuve en el patio de mi casa, a excepción de esto. Fueron mariposas monarca, que pasó la camioneta por un cementerio donde estaban las mariposas pernoctando. Esto fue en 2011 y pasa la camioneta fumigando, inmediatamente empiezan a caer muertas las mariposas monarca, y esto se ha presentado en muchísimas partes del país, por lo cual la mariposa está en peligro, ¿sí? Al igual que las abejas, estas son abejas encontradas también en el patio de mi casa, pero he encontrado muy cerca de aquí, fuera de un hotel, hasta 52 abejas muertas. Esto que presento aquí fue después de una fumigación el 4 de agosto de 2015, y esto nada más fue de un solo día, pero el total de abejas fue de 19 en un lapso de, creo que fueron como, ya no recuerdo si 5 días, una cosa así. Ranas, lagartijas, golondrinas, cerca de la presa de Los Santos, un pescado en la presa de Los Santos, donde, según me informaron vecinos, los brigadistas de la campaña del dengue aplicaron en esta presa varias bolsitas de Temefos y después hubo una mortalidad de 500 peces, ¿no? Estos fueron peces que murieron finalmente más de 100 peces porque yo cambié el agua de mi acuario y ahí estaban. Y empezaron a morirse y después supe que era por el Temefos que me aplicaron sin ningún aviso los de la campaña. Y esta fue una mortandad también de los insectos por Malatión el 5 de agosto del 2015. Estos son casos que he tenido, la gran mayoría, como les decía, camadas muertas, en las que vemos anormalidades tremendas en su desarrollo y principalmente en el neurodesarrollo, en el cerebro. Este es el cerebro, como lo ven, liso del primer perrito, y este es el cerebro de este perrito, que no tenía cara de perrito. En este perrito aparentemente normal también el cerebro estaba mal formado. Este perrito solamente se le formaron 4 órganos y este era prácticamente un globo con patitas. Este es otro perrito, casi la mayoría son chihuahueños, en que esto es el intestino, no se le formaron las patitas, ¿no? Los miembros posteriores ni anteriores. Aquí tenemos otro caso de cachorrito schnauzer. Murió toda la camada y no se formó completamente, parece, tiene más cara de feto. Este es otro caso de otro perrito French. Este es los que ya habíamos visto, cachorros chihuahueños. Y aquí está, a la hora de hacerle la necropsia, solamente tenía pulmones, corazón, hígado y cerebro, pero el cerebro parecía como si le hubieran untado yogur, porque no tenía forma de cerebro. Y este es el perrito que vimos acá en esta imagen. El perrito chihuahueño fue que nació en enero de 2013, y este otro que es de la misma madre, nacido en 2016, pero está totalmente monstruoso y no se le formó la cara. Y este es otro cachorrito schnauzer, hermano del anterior,
en el que tenía un orificio anormal en sus músculos torácicos y a la hora que inspiraba, el perrito se inflaba, ¿no? Entonces, le digo, he tenido muchísimos casos rarísimos que a partir de los 30 años de mi práctica profesional empezó a cambiar totalmente. Este es un perrito que lo atropellaron, se hizo una cirugía para acomodarle sus huesos fracturados. El perrito a la semana muere y tenía todos sus órganos afectados, y esto no fue a causa del atropellamiento, porque el atropellamiento solamente fue en los miembros. Y aquí vemos este monstruo que comentábamos anteriormente y estos otros perritos que son anormalmente grandes y el otro muy pequeño, y muchos perritos con microcefalia y gatitos también. Este fue el caso personal mío. Fueron 25 perritos que yo perdí, 5 cachorros muertos. Estos fueron los que más vivieron, sin embargo tuvieron enfermedades muy graves y convulsiones los últimos 4 cachorros. Finalmente las madres quedaron estériles y las 2 presentaron cáncer de mama. Y mi perra pastor alemán, además del cáncer de mama, tuvo ya un problema muy, muy grave ya en cerebro, ya no coordinaba al caminar, tenía tortícolis, o sea, se le iba la cabecita hacia un lado y, o sea, ya tenía una grave afectación del sistema nervioso, que si recuerdan es una de los efectos de los plaguicidas, afectación al sistema nervioso. Y tenemos también mi gatita que tuvo cáncer de mama, la operamos y a los 3 meses muere. Y vean ustedes la cantidad de cáncer, de nódulos que tenía en pulmones y en su cavidad torácica, ¿sí? Entonces, en todos hay cáncer de mama, cáncer principalmente de pulmones y metástasis a varios órganos más. Estos son otros casos. Cáncer de mama en una perrita que finalmente también murió. Un perro de 3 años, que este perro parece más de 10 o más grande, con insuficiencia renal y hepática. Otro perrito schnauzer con cáncer en la cabeza. Una gran mayoría de estos perros se ha tenido que practicar la eutanasia. Una perrita con piometra, que es precisamente es causado por una alteración hormonal. Y una hámster con cáncer en ovario, igual, por una alteración hormonal y el cáncer, ¿no? Otra perrito de 10 años con cáncer de pulmón e hígado. Vean la afectación que tenía tanto en pulmón como en hígado. Y esto ha sido uno de los pocos éxitos en mi carrera, después de ver tantas cosas horribles. Una perra San Bernardo de 3 años, la trataron como si tuviera sarna o hongos, entonces la acabaron de afectar. Me la trajeron a mi consulta y después de 9 meses ya casi va al 95% de recuperación. Entonces volvemos con TEMEFOS, con los organofosforados. Pues si ustedes ven, aquí habla de que se está rellenando bolsitas de 100 gramos por trabajadores de la salud, ¿no? Y vemos que lo aplican, como les digo, sin ninguna protección y sin ninguna
no protección, cuidado de la dosis, ¿sí? Porque aquí dice todo lo que debe de llevar: lentes, guantes, mandil, mascarilla, botas, etcétera. Y ojo, retirar los sobrestantes del sebo para dar tratamiento y desechar de manera apropiada. ¿En cuántas de nuestros domicilios han regresado la Secretaría de Salud para ir a recoger estos plaguicidas que nos aplicaron? Jamás, ¿verdad? Entonces, no tienen idea de las normas ni de las guías de aplicación de esto. Este fue un caso en un aljibe en León, que aplicaron 155 gramos. O sea, es la dosis para 155,000 litros de agua, causando graves daños a la salud a una familia en la ciudad de León. Entre ellos fueron problemas cardíacos, alergias respiratorias, digestivos, nudos de piel, y aparte me reportaron la muerte del perico que tenía 18 años y del perrito de esa familia. La dosis segura es de 1 miligramo por litro, que esa es la información que nos dio la Secretaría de Salud Federal y la OMS. Pero, desgraciadamente, la mayoría del país no sabe esta información. Entonces, nos aplican, en este caso, 155 gramos en aproximadamente 1,000 litros de agua. Por eso esta familia estaba teniendo tan graves problemas de salud, más lo que pueda tener más adelante, ¿sí? Pues las plaguicidas organofosforados nos causan, entre los síntomas leves, irritación de ojos, piel, nariz, garganta y dolor de cabeza. Entre otros síntomas es ansiedad, confusión, inestabilidad emocional, depresión, debilidad muscular, debilidad del sistema respiratorio, irritabilidad, sistema respiratorio cardíaco deprimido, convulsiones y coma. Una neuropatía retardada inducida por organofosforados, que es debilidad o parálisis de las extremidades, y una secuela neuropsiquiátrica a largo plazo como depresión, irritabilidad, dolor de cabeza, y por lo tanto aumento de violencia, homicidios y suicidios asociados a plaguicidas. Algo muy importante, normalmente se nos dice que los organofosforados no se acumulan en el cuerpo. Hay últimamente varias informaciones al respecto, entre ellos justamente en el Congreso de Toxicología en San Luis Potosí, hubo varias informaciones, entre ellas del doctor Francisco Verdín, donde nos habla que los organofosforados, en un experimento que hicieron con ratas, se acumula en grasa, principalmente primero en cerebro, en hígado, en riñones y en grasa en general en el cuerpo. Entonces, si estamos recibiendo dosis diarias pero pequeñas, por ejemplo de TMFOS en el agua, que mucha gente utiliza esa agua para beber, y lo más grave que pueden utilizar esa agua incluso hasta para prepararle el biberón al niño. Imagínense la cantidad de gotitas de veneno que estamos recibiendo diario, ¿sí? Y que a la larga ese plaguicida que se está acumulando en nuestra grasa al rato nos va a causar esto, una neuropatía retardada, una secuela neuropsiquiátrica o muchas otras enfermedades más, entre ellas la relación con abortos y malformaciones que tiene TMFOS, tanto en niños como en animales. Otros efectos crónicos, ya hablábamos cáncer, principalmente niños, malformaciones, que esto es precisamente la espina bífida, cambios en los genes, abortos, síndrome de sensibilidad química múltiple, que muchos médicos todavía no la reconocen como un síndrome, como una enfermedad.
Y como les decía, información hay mucha acerca de plaguicidas y niños, y tener cuidado de no convertir la leche en un veneno, ¿no? Y aquí hago también otra referencia muy importante. Estoy a favor de la lactancia materna, ¿sí? Es preferible que darle una fórmula al niño, y sé que a una fórmula a un bebé se le da cuando definitivamente no es posible que se le dé la lactancia materna directa. Pero si seguimos aplicando plaguicidas, no nada más de la campaña del dengue, sino también agrícolas, que estemos comprando cada ratito los insecticidas domésticos, nada más porque vemos volar una mosca, porque vemos una araña, o que fumiguemos nuestras casas, igual porque vimos una mosca, porque vimos un alacrán. Señores, los animales, los insectos tienen una razón de ser, ¿sí? Las arañas se comen a los mosquitos, ¿sí? Los alacranes tienen también una función, matan varios tipos de animales y entre ellos a las cucarachas. Entonces, sí hay que protegernos. Pero si seguimos usando plaguicidas de todo tipo en el jardín, que por ley se tienen que fumigar escuelas, kinders, asilos, hospitales, guarderías de niños, lo único que estamos causando es todo esto, ¿sí? Y que la leche materna contenga plaguicidas que le siguen afectando, ya no nada más a los niños durante la etapa de embarazo, sino también que estamos dando leche contaminada a los bebés. Entonces yo creo que esto es una obligación, no nada más del Estado, es una obligación de la ciudadanía de proteger nuestros derechos, ¿sí? Nadie más lo va a hacer. A ver, ahora bien, una nueva amenaza, les hablaba yo de la microcefalia. Están usando este producto que se llama piriproxifeno en la campaña contra el dengue. En la norma dice muy claro que el agua tratada a la que se le va a aplicar, el agua a la que se le va a aplicar el plaguicida es agua estancada. Para mí, esto es el ejemplo de un agua estancada. Esto no es un agua estancada, señores. Esto es un aljibe que tiene una tapa. Entonces, no hay por qué aplicarle un veneno para que después esta agua sea tomada o usada para todo lo que se necesita en una casa. ¿Sí? Y aquí vemos lo que les comentaba con el Zika. En Brasil, esto fue en 2015, hubo 310,000 casos de Zika, de los cuales los niños que nacieron confirmados con un síndrome congénito fueron 2,033. En México hubo 4,837 casos de Zika y 0 niños con problemas congénitos asociados a Zika, ¿sí? Entonces, si lo vemos en todos los demás países, aquí hay algo raro, ¿no? Que todos estos niños debían de haber tenido algún problema y no lo tuvieron, ¿sí? Entonces, aquí está muy claro que no es el Zika lo que está causando el daño al cerebro y al cráneo del niño, o sea, causa la microcefalia. Esto es también una lámina que me encanta de los países en donde está prohibido los plaguicidas, y vemos que es únicamente Estados Unidos, Inglaterra y Unión Europea. Y es una pena que en varios países de América Latina están en proceso de prohibición
y solamente en México están en uso, aunque en su gran mayoría estén prohibidos. Entonces, otra vez un llamado a nuestros servidores públicos para que revisen esto y esta prohibición o este proceso de prohibición sea más rápido, porque ya se está hablando, ya hay afortunadamente, con el glifosato ya dimos un paso hacia adelante, pero son muchísimos plaguicidas, ¿no? Bueno, ahora existen las normas que no se aplican, que es precisamente las que comentábamos hace rato, que si son organofosforados y carbonamatos, no pueden estar en exposición los niños, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas o en lactación. En todas las etiquetas dicen manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia, animales domésticos. Se van a autorizar donde no existe evidencia científica o defectos adversos significativos en humanos, animales o en ambiente, en las dosis recomendadas. Hay una recomendación 014 de 2008 de la CNDH para evitar fumigaciones en guarderías, hospitales y asilos. Y se hizo un exhorto del Senado hacia el titular del Ejecutivo, que entonces era Calderón, ¿sí? Sin embargo, sigue sin funcionar eso. ¿Y qué tenemos aquí? Es la resistencia a los insecticidas, donde se ve como un insecto resistente, conforme se siguen aplicando plaguicidas, incluso el que ponemos, el doméstico de la casa, entre más se pone, más resistencia se va creando, hasta que al final son más los insectos resistentes que los sensibles, por lo cual el uso constante de plaguicidas aumenta el número de insectos resistentes. Este es un cuadro de uno de mis asesores, el doctor Fernando Bejarano, que es clarísimo cómo la aplicación de plaguicidas va al principio matando plagas y luego resurgen y luego se vuelven resistentes, y hay que aumentar las dosis y aumentar las aplicaciones y las mezclas de plaguicidas para terminar en una mayor contaminación, costo económico y daños a la salud, ¿sí? Y aquí vemos también, hay un efecto que tienen los plaguicidas que se llama efecto saltamontes o efecto de la deriva, que es que lo ponen, por ejemplo, en zonas cálidas y va saltando conforme los vientos o incluso transportado en el agua hasta llegar a los polos, donde se acumula, porque ahí ya no se calienta, no hay un calentamiento de la atmósfera, entonces ahí queda en el acumulado. Y se ha visto en estudios que, por ejemplo, los esquimales tienen plaguicidas en su sangre, en la leche materna, en su grasa, en el agua, en el hielo, en los animales. Y yo les digo, ¿ustedes se pueden imaginar un esquimal echando rayo en su casa? Pues obviamente que no. Entonces, ¿por qué razón están esos plaguicidas ahí? ¿Sí? O acá. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que legislar sobre el uso de plaguicidas, y no nada más en México, en todo el mundo, que en muchos países ya van más avanzados que nosotros. Ahora bien, recuerden una cosa, los plaguicidas nunca van a estar solos, ¿sí? Entonces, estos se van a mezclar con otros y van a formar lo que se llama cócteles tóxicos, ¿sí? Al unirse con plaguicidas agrícolas, domésticos, de jardinería, de uso, de uso veterinario, ¿sí?
por empresas fumigadoras, por productos con productos químicos de limpieza como cloro, etcétera, limpieza personal, cosméticos, metales pesados, plata, plomo, mercurio, cobre, arsénico, cianuro, silicio, flúor, etcétera, tabaco, vino, drogas, medicamentos. Todo esto va a hacer que embriones, fetos, bebés, adultos mayores, personas con sistemas inmunes débiles, con cáncer, y los animales son los que tienen mayor riesgo. Y acorde al tipo de exposición y al estado de cada organismo, se producen las diferentes alteraciones. ¿Sí? Tengo que cambiar a otro lugar porque me tapa mucho. Bueno, bueno, aquí veo los casos que se están presentando en el estado de Guanajuato, lo cual me tiene muy preocupada. Porque había 10 millones de diagnósticos de enfermedades respiratorias en los últimos 9 años en el estado de Guanajuato. La Secretaría de Salud de Guanajuato declara que no están ligadas al aire. La OMS considera lo contrario. 4 municipios en Guanajuato son los que están más contaminados a nivel mundial, por arriba de los niveles encontrados en la Ciudad de México. ¿Y cuáles son estas ciudades? Son León, Irapuato, Celaya y Salamanca. ¿Sí? Y vemos, este solamente es un ejemplo, en la semana 20 de 2019, había 492,977 casos de infecciones respiratorias agudas en Guanajuato. Pero esto está más grave todavía porque es sobre el cáncer. ¿Sí? En Guanajuato teníamos que 2005 a 2010 era 14º lugar en casos de cáncer en menores de 18 años. En 2012 llega a 4º lugar. O sea que en 2 años sube 10 lugares. ¿Sí? Y en 2016 es 3er lugar, cuando Jalisco estaba en 2º lugar. No he podido encontrar más información al respecto de qué lugar estamos ocupando, pero sabemos que el cáncer infantil sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional en Guanajuato. Este fue un reportaje que hizo una periodista que yo valoro mucho por valentía, por Kenia Velázquez, en la que hace un estudio y ve que la lista de enfermedades que causaron la muerte a más guanajuatenses fue, por las causas de muerte fueron tumores malignos, en el que yo les puedo comentar, este es 2016, pero en 2019 Guanajuato ocupaba el 3er lugar nacional en muertes por cáncer de mama. ¿Sí? Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Bueno, perdón, en tumores malignos fueron 26,763. En malformaciones, 4,400 fracciones. Enfermedades del hígado, 11,548. Y dengue, 748. Pero en el caso del dengue son únicamente personas enfermas. En lo demás sí son muertes. ¿Sí? Entonces vemos que esas muertes son las que están relacionadas a la exposición de pesticidas. Son los tumores malignos, las malformaciones y los daños al hígado. ¿Sí? Entonces, algo muy malo está pasando en Guanajuato. Ahora, esta me llegó también de mi asesor, Fernando Bejarano, que es ahorita del 7 de agosto, 8 de agosto, no recuerdo, pero esto también es vergonzoso. ¿Sí? De los plaguicidas altamente peligrosos, México es el que tiene mayor cantidad de ingredientes activos, que son 183, y
que está utilizando 140 de los que están prohibidos en otros países. La mayoría de estos son los utilizados en la campaña contra el dengue y utilizados en la agricultura, desgraciadamente, y en todo, porque, como les digo, se siguen utilizando como plaguicidas domésticos, veterinarios, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, en 2018 hay nuevamente una recomendación de la CNDH en cuanto a la afectación por a la alimentación. Perdón, pero aquí se me tapó y no alcanzo a leer esto. Pero es la alimentación, el agua salubre, el ambiente sano y la salud por el incumplimiento de la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población en general. Hasta donde yo sé, todavía no hay una ley respecto a esto. Hubo una iniciativa en el Senado de la República para la prohibición de plaguicidas, pero discúlpenme mi ignorancia, pero hasta donde yo sé, todavía no existe una ley para la prohibición de plaguicidas. Y esto es también para mí una tristeza y una decepción, porque en 2009 había 12 plaguicidas autorizados por Senaprece, que es la parte de la Secretaría de Salud, que es el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades. Es la parte de la Secretaría de Salud que autoriza las sustancias, en este caso los plaguicidas, para el control de vectores, ¿sí? Y que también debe participar COFEPRIS. Me encuentro con que en 2021 son 59 plaguicidas cuando el año pasado eran 58. Por lo cual, te digo, para mí es una decepción, porque ahora hay 4 formulaciones de Temefos, cuando antes solamente eran 3. Y yo hice este cuadro en que de esos 59 plaguicidas, 59 son altamente tóxicos para las abejas. Aquí en Guanajuato hay una ley de protección a las abejas, la cual es, disculpen la expresión, pero es una ley ridícula, porque en esta ley están diciendo que primero los agricultores deben avisar a los apicultores cuando se vayan a aplicar a plaguicidas. Y la otra parte es que dicen que se van a aplicar únicamente a 3 kilómetros de donde estén las colmenas. Le digo, es ridícula esta ley porque los señores y los expertos que la hicieron no se enteraron que las abejas vuelan 10 o 12 kilómetros para conseguir el néctar y el polen. Entonces, obviamente nadie les va a avisar a las abejas que no pueden viajar más de 3 kilómetros. Y mi pregunta es, ¿cómo van a aplicar esas leyes si ellos mismos no saben cómo se manejan, cuáles son las actividades y la vida de una abeja, cómo funciona? Y por un lado, y por otro, hasta donde yo sé, nunca se ha aplicado esa ley a la Secretaría de Salud de Guanajuato con la gran cantidad de abejas, para las abejas que no pueden, ¿sí? O sea, perdón, me sacaron de lo que estaba hablando, pero les digo, nunca he sabido que se aplique esa ley a la Secretaría de Salud por la gran cantidad
de abejas que han estado matando, ni en ningún otro estado. No sé si haya ley contra las abejas, pero uno de los estados que ahorita está más preocupada por la gran pérdida, en 2018, si no estoy mal, murieron 24 millones de abejas en Yucatán, específicamente, déjenme ver, en la península de Yucatán, pero ahorita se me olvida el nombre del lugar. Bueno, le digo, fueron 24 millones de abejas que murieron justamente por el glifosato, ¿no? Entonces, mientras no se legisle, seguiremos llorando y hablando que las abejas están en peligro, pero pues, seguimos en la misma, ¿no? Bueno, paso a hablar ya de lo que sigue. De esos 59 plaguicidas, 36 son perturbadores hormonales, ¿sí? 12 son probablemente cancerígenos, unos reconocidos por la Unión Europea y otros por la OMS. 45 alteran la muerte celular programada y 45 son considerados altamente peligrosos. Pero aquí, otra vez, ojo. Si recordamos que los plaguicidas que causan la muerte celular programada también pueden producir cáncer, entonces no son 12, son 45. ¿Sí? Y si le buscamos más, a más información científica, les aseguro que vamos a encontrar más plaguicidas de estos que son cancerígenos. Y finalmente metí metopreno y piriproxifen, que deberían de considerarse como plaguicidas altamente peligrosos porque afectan el neurodesarrollo, ¿sí? Y si recuerdan, esto también causa la microcefalia. Ahora ya por último, para terminar, en relación al COVID, tienen otro punto muy importante, que es cómo nos afectan los plaguicidas ante el COVID-19. Una es bajan la inmunidad de la población y aumentan la vulnerabilidad a COVID. Esa es una de las razones por la cual cuando empezaron a decir que solamente iba a afectar a los viejitos, yo siempre dije esto no es cierto, porque hay muchos niños muy vulnerables por el tipo de enfermedades que está teniendo. Y si ustedes lo ven, ya hay muchas muertes en bebés y en jóvenes, al igual que enfermedades finalmente en toda la población, porque todo depende del estado de su sistema inmune. Otro es, causan las comorbilidades que aumentan la letalidad de los pacientes con COVID, que es la hipertensión, enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas, renales, autoinmunes, diabetes, obesidad, cáncer, etc. Otro, alteran la función de los neurotransmisores, provocando irritabilidad, ansiedad, depresión, con ello aumento de violencia, feminicidio y suicidio. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud. Pero hay una persona que tiene abierto su audio. Sí, Yolmi, por favor, que Yolmi apague su micrófono, por favor. Sí, porque se oye mucho ruido. Ok. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, Guanajuato al 8 de agosto del 2021 tenía como casos confirmados 141,640 en cuarto lugar. La semana pasada estaba todavía en tercero. La Secretaría de Salud del Estado da 141,696. Y en cuanto a defunciones, 11,161, siendo quinto lugar nacional el Estado de Guanajuato. Y los datos de la Secretaría de Salud nos dicen que son 11,400 defunciones. Entonces, bueno, aquí lo quería hacer más rápido, pero no, lo tengo que leer. En cuanto a salud, estos son los daños que nos están causando los plaguicidas, que es una hipersensibilidad
a diferentes sustancias, inmunodepresión, resistencia a antibióticos, antagonismo con barbitúricos, baja efectividad de desparasitantes. Eso es tanto en humanos como en animales. Epidemias de insectos plaga, como son piojos, chinches, cucarachas, mosquitos, pulgas, garrapatas. Incremento de enfermedades epidémicas, autoinmunes, crónico-degenerativas, enfermedades neuropsiquiátricas. En cuanto a las afectaciones económicas, es un mayor presupuesto gubernamental para la atención de las enfermedades que se están generando por la misma Secretaría de Salud, lo tengo que decir claro. Mayor gasto familiar por tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y cáncer. Atención terapéutica y psicológica por secuelas de enfermedades terribles y muertes tempranas. En cuanto a afectaciones sociales, es incremento de violencia, suicidios, homicidios, feminicidios y bullying, ruptura familiar, costos emocionales, desintegración familiar por atención cuando hay un familiar o varios con enfermedades crónico-degenerativas, aislamiento social por enfermedades terminales, también por abortos, por bebés con malformaciones, afectaciones educativas por problemas de aprendizaje, bajo coeficiente intelectual y menor aprovechamiento escolar, generación de niños problema en cuanto a aprendizaje y comportamiento. Uno de los principales plaguicidas que les comentaba respecto a esto es el clorpirifos. Ambientales es resistencia de insectos plaga a los insecticidas, decremento de los depredadores de los mosquitos, contaminación de agua potable, ríos, presas, mares, mantos freáticos, etcétera, aires, sedimentos y tierra. Por ser biocidas matan toda clase de seres vivos. Coadyuva al cambio climático. Uso de mezclas con otros plaguicidas que causan mayor daño. Y la combinación de plaguicidas con otras sustancias tóxicas que aumentan efectos adversos, como el caso de los metales, productos de limpieza casera y personal, detergentes, hidrocarburos, perturbadores hormonales, etc. Los controles, ¿cómo podemos solucionar esto? Mediante controles biológicos, como es la Wolbachia, que es una bacteria que afecta al mosquito, lo enferma y por lo tanto ya no puede picar y transmitir el virus del dengue. El uso de peces que comen larvas de mosquitos, como son las tilapias, guppies, carpas koi, para que se siembren fuentes, estanques, presas y lagos. Uso de copépodos, que son unos crustáceos que comen larva. Esta es la imagen. Los repelentes ecológicos como citronela, té de laurel, condimento neem, varios más. Desperdicios de café de grano en plantas, floreros, macetas, platos bajo las macetas. Controles físicos como limpieza de cacharros en patios y azoteas. Colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, usar pabellones para dormir, usar ropa clara y de manga larga. La propuesta ciudadana sería solicitar a la Secretaría de Salud que no se usen los plaguicidas químicos, usar las alternativas para el control de plagas como repelentes ecológicos, controles biológicos como la Wolbachia, control biológico y físico, descacharrización, limpieza de baldíos, campañas de reciclaje, que esto debe ser un apoyo por parte del municipio, y brigadas de información para el control no tóxico de plagas y estímulos a los ciudadanos que cumplan con patio limpio. Por último, estas son algunas de las referencias bibliográficas. Y es importante decir que este trabajo no es contra la Secretaría de Salud, mucho menos contra los brigadistas, que son las personas más afectadas por la constante exposición a los plaguicidas. No tiene ningún fin de lucro y es solo para informar de los riesgos a la salud por el uso y el abuso de los insecticidas. ¿Sí? Aquí está mi correo electrónico y mi Facebook, Malformaciones Indirectas Dengue Guanajuato 1 y 2, que les recomiendo que las vean porque constantemente
estoy publicando las actualizaciones que me llegan a nivel mundial y principalmente de mis asesores, ¿sí? Y pues les agradezco su atención. Recordar que si estamos afectando a la naturaleza y somos parte de ella, pues estamos afectando a nosotros mismos. Y estos libros recomiendo que los busquen, que los lean. Es Primavera Silenciosa de la doctora Raquel Carson, Nuestro Futuro Robado de la doctora Theo Colborn, que apenas después de 6 años de buscarlo lo acabo de encontrar, y de mi gran asesora, la doctora Albert, que tiene varios libros y uno de ellos muy importante es Plaguicidas y Salud. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias. De verdad que nos has dejado atónitos con esto que hoy nos hemos enterado. Es muy fuerte, de verdad. Y aquí vemos también la importancia también de nosotros como ciudadanía estar enterados y sobre todo pues empezar a involucrarnos más en todo esto. Pues ahora pasamos, Laura, para la sesión de preguntas y comentarios que sí los hay. Te agradecemos muchísimo y pues vamos a ver la participación de nuestra audiencia. Sí, bueno, sobre todo creo que lo que podemos decir es que una imagen vale más que 1000 palabras y las imágenes que vimos son horribles, ¿no? Entonces, pues sí surgen algunas preguntas aquí en el chat, pero antes de eso, pues agradecimientos por la plática y también de una organización de León. Nos dicen saludos de Macadevi AC de León. Nosotros nos hemos dado cuenta que es un gran negocio para funcionarios y proveedores. Acá en León descargan sobrantes pasando infinidad de vueltas sobre casas en Brisas del Lago y el vivero municipal que ocupa polinizadores para funcionar. Entonces, pues se siguen usando por todos lados y ojalá que los de Macadevi AC de León también puedan hacer algo. Una pregunta aquí de Alma Sobrino dice, ¿los inhibidores de ACHE tienen un efecto más inmediato de daño que los disruptores hormonales? Sí, así es. O sea, es los efectos sobre la colinesterasa, ¿sí? Ese efecto es inmediato, ¿sí? Y es por lo cual las personas que al recibir la nebulización, bueno, para que la gente me entienda, empiezan a tener temblores, ¿sí? Su sistema nervioso es el primero que se afecta. Y justamente es el efecto hacia los insectos, ¿sí? Por eso es que los insectos se caen cuando los nebulizan, cae ese insecto porque es una afectación a su sistema nervioso. Entonces empiezan esos temblores, está la afectación a las neuronas y posteriormente mueren esos animales, ¿no? Entonces, en los brigadistas o en las personas que se utilizan este tipo de plaguicidas, que principalmente son organofosforados y carbamatos, se tienen que estar checando constantemente para ver si no hay una afectación a esta enzima, la colinesterasa, ¿verdad? Pero en el caso de los perturbadores hormonales, el problema es que nos explicaba la doctora Albert que se necesita una gota, ¿sí?, de esa sustancia que no necesariamente es un plaguicida, puede ser otro tipo de sustancias alteradoras, ¿no? Como les digo, un cosmético,
ay, perdón, por ejemplo, el champú, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de plaguicidas, que es lo que es el tema, ¿no? Entonces, imagínense una gotita, como les digo, de una sustancia, de un plaguicida alterador hormonal en una alberca olímpica, ¿sí? Causa un daño enorme. Ahorita que estoy leyendo el libro de Nuestro Futuro Robado, uno de los investigadores hablaba de una gota en un tren cisterna, pero de 10 kilómetros de largo. O sea, ahí es más grave el asunto, ¿sí? Entonces, sí, los perturbadores, el problema con los perturbadores es ese, es que se ha estudiado que puede ser una dosis muy pequeña o una dosis muy grande o una dosis intermedia las que van a causar el mayor o menor daño, pero que no lo pueden decir, ¿sí? O sea, un investigador dice es que no sabemos qué perturbador hormonal va a actuar en esa forma, a menor dosis, a mayor dosis o una dosis intermedia, ¿sí? Entonces, por eso es el grave daño de estos plaguicidas, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dicen, muchas gracias por la información. ¿Cuáles son las evidencias científicas de la afectación de los plaguicidas a la salud humana y o animal? Mire, evidencias científicas, yo le recomiendo buscar la página de RAPAM o de RAPAL, que son más fáciles de entender para cualquier persona. Pero si quiere ver algo mucho más científico, es buscar en PubMed. Por ejemplo, en Google yo pongo PubMed y Temefos. Y entonces hay infinidad de investigaciones científicas, ¿sí? También nos vamos a encontrar las investigaciones pagadas a favor de los plaguicidas, porque las hay, ¿sí? Pero le digo, información hay una gran cantidad de ello, ¿sí? PAN, que es también otro de los asesores, que es la organización mundial, que es Red de Acción en Plaguicidas, y su nombre en inglés es Pesticide Action Network. Ellos tienen muchísima información actualizada a nivel mundial, ¿sí? Pero le digo, evidencias científicas hay muchísimas, y si ustedes ven atrás de mí, todos esos que se ven en blanco, todas esas carpetas son 11 años de investigaciones que he encontrado, más aparte todo lo que tengo en la computadora, ¿no? Entonces, le digo, información existe, nada más es cuestión de buscarla en los lugares adecuados. Pero PubMed es una investigación científica que ustedes pueden encontrar fácilmente en Google, y ahí ponen el nombre del plaguicida y ahí les va a aparecer lo a favor y lo en contra también, ¿verdad? Gracias, Cristina. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué cree que los operativos de la Secretaría de Salud no tienen protección cuando aplican insecticidas? ¿Y por qué no respetan las dosis indicadas? Porque no les dan la información adecuada. Digo, he platicado con muchos a lo largo de estos años, con muchos brigadistas. Uno de ellos me decía, mire, yo tengo que aplicar 100 bolsitas por día y las tengo que aplicar en 20 casas. O sea, eran 5 bolsitas por cada casa. Si ellos no aplicaban esa cantidad, los corrían del trabajo porque no estaban cumpliendo con la meta. Y la otra es que si no se la aplicaban a una persona en una casa porque estaba la casa cerrada o porque la persona no lo permitió, entonces en la siguiente aplicaban el doble.
Entonces, por eso ha habido tantos problemas de salud aquí en el estado de Guanajuato, porque yo me he encontrado tinacos con 500 gramos de plaguicidas, ¿sí? Entonces les digo, 500 gramos es la dosis para 500,000 litros. En un solo tinaco, en una sola casa. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de los brigadistas y del mismo personal de salud siguen con la misma temática de siempre, de que los plaguicidas son inocuos, no son tóxicos para los humanos, solamente matan al mosquito y nada más. Y su efecto dura 4 horas, se biodegrada y desaparece. ¿Sí? Entonces les digo, no hay ninguna información real, ni les dan a conocer las normas, ni menos las guías de aplicación donde sí habla de qué equipo deben de usar y cómo lo deben de hacer, y todo lo hacen mal. Porque deben de avisar un día antes de cuando se va a nebulizar, por calle, por colonia, nunca lo han hecho. Las aplicaciones intradomiciliarias únicamente es en las paredes. La persona, el dueño de la casa debe de estar informado de qué tipo de sustancia se va a aplicar y debe de firmar un papel, un consentimiento, ¿sí? Por escrito, de que se debe de quedar una copia y no existe tal cosa. Ustedes vieron las fotos, se fumiga hasta en las cunas de los niños. Está, como le digo, todos son prácticas criminales, tremendamente criminales, lo que están haciendo. Qué terrible. Y de parte de las mismas autoridades que o no supervisan o tampoco saben. Exacto, sí. Aquí, bueno, felicidades por la exposición y por mantenernos informadas e informados. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer quienes vivimos en grandes unidades habitacionales donde las vecinas y vecinos insisten en fumigaciones en grandes urbes como la Ciudad de México? ¿Dónde podremos encontrar una lista de los plaguicidas, sus daños y efectos? Bueno, como le digo, es cuestión de meterse en Google, en PubMed o bien en Rapam, en Rapal. Sobre todo, Rapal tiene Rapal es de América Latina. Entonces, ellos como que además es una pena que mejor Chile, Argentina, otros países, Costa Rica, tengan más información y tengan más luchas, digamos, en contra de esto, ¿no? De plaguicidas. Pero le digo, ahí están varias informaciones. Otra, ustedes pueden buscar la lista de plaguicidas altamente prohibidos. En buscarlo, lo pueden buscar también ahí en Rapal. De los plaguicidas altamente peligrosos, de ahí viene por lista cómo afectan a las abejas, los que son perturbadores, los que son cancerígenos y los que tienen otros efectos más peligrosos todavía, ¿no? Entonces, igual si quieren escribirme a mi correo, yo les puedo proporcionar también más información al respecto. Pero le digo, sí es cuestión de, yo di ahora sí que batazos muchos años para poderme conectar con la doctora Albert, con el doctor Fernando Bejarano, pero como le digo, le busqué, teniendo la lista de los nombres de los plaguicidas, pues a buscarle hasta que encontraba al bueno, se puede decir. ¿Sí? Mi correo es dengue-medio-2010 @hotmail.com. No se los di, ¿verdad?
No Sí. se los dio a ustedes. Sí, lo apuntaste, bueno, estaba en tu Está en la presentación. presentación, sí. Y también yo quiero recordarles que a quien pregunta qué podemos hacer, digo, esta plática va a estar en YouTube, en el canal del Centro para la Justicia Global. Ahí pueden también pues mandarlo a toda la gente que ustedes conozcan y la liga para que lo puedan ver, y ahí va a estar la información, toda la presentación que hizo la doctora. Y aquí está también, ya lo escribió Roberto, nos hizo favor de ponerlo aquí en el chat, Ok, ya. el correo. Sí. Bueno, y Sí. perdón, y respecto a lo que comentaba de que puede hacer la gente, que ahorita usted me hablaba de la Ciudad de México, pero yo lo que digo, nos falta hacer valer nuestros derechos simplemente, ¿sí? O sea, si vivimos en una calle, en una colonia, en un multifamiliar, etcétera, podemos hacer cartas a que corresponda. Digo, mi tema es Secretaría de Salud, ok, es hacerlo a la Secretaría de Salud, ¿no? No queremos que nos apliquen esto por estas situaciones, ¿no? Que es, pues, afectación a nuestra salud, contaminación del aire. Y como les dije, ahorita con el COVID deberíamos de estar más alarmados, ¿sí? Que estén fumigando cuando esto nos está causando una baja inmunidad, por favor, señores. Ahora, si tenemos las comorbilidades, peor aún. Y si no las tenemos, no las pueden generar. Entonces, le digo, no estamos en tiempos de antes de que nos ponían la pistola enfrente y nomás levantábamos las manitas. No, señores, nos podemos defender. ¿Sí? O sea, si yo tengo hijos, yo no permitiría que ni siquiera se acercaran a mi calle para estar fumigando. O sea, yo no lo permitiría. Y yo lo hice con una sola carta que yo hice en 2010. Dejaron de fumigar. ¿Sí? Entonces digo, si una sola ciudadana puede hacerlo, ¿por qué si nos unimos no podemos lograr más? ¿No? Claro. Así Sí, es. aquí lo importante, como comentaban, como se ha comentado, es la información que debemos de tener todos los ciudadanos, ¿no? Yo te aseguro, Cristina, que muchos, yo me enteré ahora con la ponencia que tuviste, bueno, ya sabía un poquito, pero más detenidamente con la ponencia que diste en el Toxitour. Pero estoy cierta que muchos ignoramos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es bien importante la información, la difusión, sobre todo la difusión, porque bien dices, si una ciudadana como tú, que has estado en este tema por tantos años y se te está escuchando, entonces podríamos hacer muchísimo también, entre todos, primeramente la información, y como dices, pues sí es exigir en este caso, pues el municipio, la Secretaría de Salud, o sea, todas estas dependencias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y sí es muy vergonzoso de veras, como dices, que en México continúe todavía con este tipo de plaguicidas y que no se hace nada, autoridades, gobierno, como sea, pero tiene mucho que ver, pues nosotros también, que nos enteremos y que empecemos a hacer este cambio, ¿no? Entre todos. Sí, o sea, es eso, ¿no? Es que los ciudadanos realmente hagamos valer nuestros derechos, nos unamos y podemos lograr más, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta. Pues para todos los que hoy se sientan motivados a deshacerse de sus insecticidas, ¿dónde sería bueno llevarlos? Porque yo creo que a cualquier lugar o sea, no los podemos tirar a la basura. ¿Qué se puede hacer? Esa también es mi pregunta. Es mi pregunta porque Secretaría de Salud, por ejemplo, debería de tener un lugar en donde desechar sus envases, ¿sí? Y como les digo, que yo sepa, no sé cómo los
los desechan porque, les digo, sobre todo en el caso del Temepos, que ellos deberían de recoger esas bolsitas y tirarlas adecuadamente, pues nunca lo han hecho. Y sí, también es mi pregunta, Sí. ¿qué podemos hacer? Porque tampoco no quiero llegar al grado de la negatividad de que jamás debemos de usar plaguicidas. O sea, yo soy veterinaria y aunque lo estoy usando lo menos posible, a veces he tenido que usarlo y estoy usando sobre todo nuevos productos que se supone que no son tan tóxicos, pero que yo no tengo la seguridad de que eso sea cierto, porque si nos vamos a otros estudios, por ejemplo, la dichosa talidomida o el etilestilbesol, que eran una maravilla para las mujeres embarazadas y que después se dieron cuenta que producían niños a los que les faltaban los miembros, ¿no? Que fue el caso de la talidomida, pero que en su momento fue una maravilla. O el DDT, ¿no? Igual, fue una maravilla. Entonces, pues hay que usarlos con mucho cuidado y le digo, ya hay veces que no queda de otra. Pero no usarlos de la manera que se están usando actualmente, sin ninguna, o sea, indiscriminadamente, totalmente, ¿sí? Sí, sin ninguna dosis, sin ninguna precaución, nada. Entonces, por lo pronto, ponerlos en un lugar lo más alejado posible y pues ahora sí que a lo mejor me lo dejan de tarea, pero sí tenemos que averiguar qué hacer con eso. Gracias. Pues, pues muchas gracias. No sé, Roberto, si haya alguna otra pregunta de YouTube. No, de YouTube, solamente un comentario. María del Refugio Castañeda Chávez. No está muy clara la referencia, nomás dice, se encuentra en organismos cantidades elevadas del metabólico, del DDT, el DDD que es más tóxico. No es claro, la verdad. Sí, lo que pasa es, a ver, no sé si está más arriba esa No, pregunta. está en YouTube. Ah, con ustedes, ok. Bueno, lo que pasa es que los plaguicidas tienen lo que se llama un proceso de transformación y en algunos les llaman metabolitos, en otros les llaman residuos, ¿no? Pues un metabolito del DDT es el DDE, que es el que normalmente tenemos en el organismo. O sea, va a ser muy difícil que nos encuentren DDT a menos que, como pasa en todo, hay tiendas o hay comerciantes, mercado negro, que siguen vendiendo el DDT en algunos lugares, ¿no? Entonces, ahí sí encontrarían, si nos hicieran un estudio, ahí sí encontrarían el DDT en su fórmula como tal. Pero la gran mayoría de nosotros lo que tenemos es esos metabolitos DDE o DDD o otros más que ahí sí solamente los químicos son los buenos para esto. Pero sí, efectivamente, les digo, el DDT es considerado como de la familia de los organoclorados y que son también considerados COPS, o sea, son altamente contaminantes, altamente persistentes. Entonces, les digo, prácticamente no se destruyen en el medio ambiente y por eso nosotros tenemos esa carga en nuestro organismo. Alguien pregunta, ¿qué opina de las pastillas Bravecto contra las garrapatas y pulgas para perritos? Para nada. Peligrosísimas, ¿sí? Le digo, hay unas nuevas plaguicidas de nueva generación que se supone que no son tan peligrosas. Pero hay que estar alerta. Igual, yo creo que voy a poner otra vez mi Face, porque le digo, en mi Face he estado publicando también de varios plaguicidas que han estado ya afectando al grado de
matar perritos porque les pusieron cierto tipo de plaguicidas para las pulgas y garrapatas y lo único que se logró fue matar al perrito. Entonces, si quieren, lo pongo aquí. Muchas gracias, sí. A ver, aquí estoy viendo este otro. Dice, para evitar el uso de plaguicidas, una de las estrategias más económicas y 100% efectivas es el uso de peces. Totalmente de acuerdo, pero pues ya saben, únicamente en presas, en fuentes, en lagos, y es donde se usa, porque pues no lo podemos poner en el tinaco de nuestra casa, ¿no? Obviamente. Sí, también se usan los peces en pilas, aquí en Chiapas. Sí, pero tienen unas pilas grandes, ¿sí? Y ahí lo pueden poner. Bueno, voy a poner mi face. Gracias. Y por este medio también nos podemos comunicar para resolverle más problemas o crearme más problemas a mí, ¿verdad? Digo, con esa pregunta de qué vamos a hacer con los plaguicidas que tenemos en la casa. Sí. Guanajuato, 1 y 2. Aquí me pueden escribir. A ver. Ok. ¿Ese es tu face? Ese Sí. es mi face, son 2 páginas. Ok, perfecto. Pues, creo que ya es todo con las preguntas. Ok. Muchas gracias por toda esta información. No, pues al contrario, y como les digo, espero que esto nos ayude a hacer más conciencia y no quedarnos con información, porque eso es lo más triste, ¿no? Ya lo sabemos, pero no hacemos nada. Tenemos que seguir haciendo algo para que cambie este país, porque, como les digo, si ustedes lo ven, México es uno de los países que tiene mayor mortalidad por COVID y no es de gratis, ¿sí? No podemos echarle la culpa al gobierno y al gobierno actual y a todos los demás. Todos somos responsables. Unos por hacernos daño y otros por dejarnos, ¿sí? Por dejar que se sigan usando plaguicidas que en otros países menos desarrollados que nosotros ya, el caso por ejemplo de El Salvador, ellos no recuerdo el año, pero ellos prohibieron 52 plaguicidas y en México todavía andamos con uno que es el glifosato y todavía no termina por definirse, ¿verdad? La situación. Sí. Entonces, les digo, tenemos que ser más proactivos para evitar que se sigan usando los plaguicidas. Y con todo gusto estoy a sus órdenes para preguntas. Les digo, vean en mi Face porque ahí hay información constante y les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de informarles y pues esperemos que nos haya servido a todos. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, así es, Cristina. Muchísimas gracias a todos. A nombre del Centro para la Justicia Global y de Educación Colaborativa, les damos gracias por la asistencia a este interesante seminario y los esperaremos próximamente en otro seminario, el cual informaremos con anticipación. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.